Imaginen esto, un ambiente de trabajo donde hacer las cosas increíblemente bien, tener grandes ideas o simplemente destacar te convierte automáticamente en el enemigo. Suena de locos, ¿verdad? Pues bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy nos vamos a poner la bata de investigadores porque vamos a tratar un fenómeno laboral altamente destructivo como si fuera literalmente la escena de un crimen. Haremos un verdadero caso de estudio forense para entender exactamente cómo opera. Vamos a desarmar la anatomía del liderazgo tóxico y observar cómo ciertas personalidades, usando tácticas muy específicas, logran contaminar todo un ecosistema de trabajo. Y para empezar tenemos que ir directo a la gran pregunta del millón. ¿Por qué demonios se castiga el talento? Es fascinante y a la vez frustrante, pero reconocer por qué la brillantez a veces es tratada como una amenaza letal es el primer paso vital para poder despersonalizar la hostilidad en nuestro lugar de trabajo. En muchas ocasiones, ser excelente, de forma inexplicable, le pone un blanco en la espalda a un profesional. Así que vamos a descubrir por qué pasa esto. Para diagnosticar este problema tan complejo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el origen del liderazgo tóxico. Segundo, los 3 pilares de esta toxicidad. Tercero, veremos cómo opera esta triada en acción. Cuarto, calcularemos el costo real de la mediocridad. Y para cerrar, entenderemos por qué brillar jamás debería ser peligroso. ¡Arranquemos! Punto número 1. El origen del liderazgo tóxico. Descubriendo la causa raíz. Lo más importante que tenemos que entender desde el principio es que los entornos hostiles en el trabajo casi nunca, de verdad, casi nunca son un accidente o mala suerte. Generalmente son el resultado sistemático de una mezcla súper tóxica, la manipulación, el abuso de poder y sobre todo una autopercepción gravemente distorsionada. Todo esto convergiendo en una única figura de autoridad. Y esto nos lleva directamente a la segunda parte, los 3 pilares tóxicos. Vamos a deconstruir este arquetipo, aislar cada uno de los componentes psicológicos que, al sumarse, conforman un perfil directivo que es francamente peligrosísimo. El primer pilar, que seguro ya lo conocen de sobra, es el narcisismo. Pero ojo, en el contexto laboral no se trata solo de vanidad o de alguien que se mira mucho al espejo. Es la identidad de un individuo construida enteramente sobre la necesidad absoluta de ser percibido como superior al resto. Lo fascinante, y a la vez súper destructivo, es que esta falta de empatía es en realidad una máscara inmensa, una que esconde una fragilidad extrema, haciéndolos increíblemente sensibles a cualquier cosita que sientan como una amenaza a su ego. Fíjense bien en esto. El punto crucial no es que tengan una simple autoestima alta, para nada. Es un escudo puramente defensivo. Y esta actitud contamina todo el sistema porque, básicamente, obliga a todos los demás a modular su comportamiento. Es el clásico jefe con el que hay que caminar de puntitas, midiendo cada palabra para no desatar una tormenta, si a alguien más, Dios no lo quiera, se le ocurre una buena idea. Ahora, el segundo pilar tiene un nombre que parece salido de una obra de drama: el síndrome de Procusto. Básicamente representa a aquellas personas en posiciones de poder que se dedican sistemática y conscientemente a nivelar hacia abajo a todos los que los rodean para proteger su propio estatus. Es una represión activa del talento de otros, pero siempre hábilmente disfrazada de gestión de equipo o de alineación corporativa. Y esta frase lo dice todo. Ilustra a la perfección la trágica, pero muy real, lógica interna de este síndrome. Quien lo ejerce opera bajo un juego de suma cero. Es decir, el éxito, la creatividad o incluso un simple aplauso que recibe otra persona se percibe de forma automática como una derrota personal. Si tú subes, yo siento que bajo. Para entender de dónde viene esto, hay que recordar el brutal mito de Procusto, un posadero griego de las leyendas. La historia cuenta que si un huésped no encajaba exactamente en su cama, él lo modificaba a la fuerza. Si era muy largo, le cortaba las piernas, y si era muy corto, lo estiraba hasta romperlo. Literalmente. Y bueno, esta es una metáfora perfecta y escalofriante para esos líderes que castigan la excelencia para imponer una mediocridad uniforme, asegurándose siempre de que nadie sobresalga más que ellos. Y el tercer pilar, el broche de oro de este perfil, es el famosísimo efecto Dunning-Kruger. Básicamente es un sesgo cognitivo donde las personas literal carecen de las herramientas mentales necesarias para reconocer sus propias lagunas.
Creen, y de forma genuina además, que son los expertos indiscutibles en la sala, cuando toda la evidencia, la ciencia y la realidad muestran exactamente lo contrario. Como dice el viejo dicho, quien no sabe, tampoco sabe que no sabe. Y es que esta especie de ceguera cognitiva crea una confianza tan pero tan desproporcionada que vuelve a la figura de autoridad completamente impermeable a cualquier crítica constructiva. No pueden ver sus errores por una simple razón matemática. La habilidad que necesitas para juzgar si un desempeño es bueno es exactamente la misma habilidad que se necesita para tener un buen desempeño en primer lugar. Pasemos al punto 3. La tríada en acción, o lo que me gusta llamar la tormenta perfecta. Es momento de juntar todas estas piezas del rompecabezas y observar el devastador momento en que todos estos comportamientos se fusionan. Al cruzar estos tres conceptos en esta matriz, ¡wow!, vemos cómo crean un ciclo cerrado que se alimenta a sí mismo. Fíjense, el narcisismo aporta toda esa motivación emocional de dominar. El síndrome de Procusto es el que ejecuta la acción de atacar al talento que sobresale, y el efecto Dunning-Kruger le pone la venda en los ojos proveyendo la ceguera. Es un sistema redondito donde la soberbia protege a la ignorancia, y la ignorancia, a su vez, alimenta más la soberbia. Llevando toda esta teoría académica al mundo real, a los correos electrónicos y a las salas de reuniones, obtenemos un perfil que, lamentablemente, a la mayoría de nosotros nos resultará súper familiar: el jefe tóxico. Hablamos de alguien que impide activamente que su equipo crezca, que se roba los triunfos colectivos y que rechaza cualquier idea externa porque siente que le están atacando a nivel personal. Y lo peor, se sienten completamente justificados al hacerlo. Esta frase es buenísima, porque resume nuestro perfil forense al 100%. Es una falta total de inteligencia emocional que, al combinarse con el poder jerárquico que nadie regula en la empresa, crea una trampa letal. Castigar al que realmente sabe, solo porque el líder ignora su propia incompetencia, termina ahogando cualquier posibilidad de innovación. Y esto nos lleva a la sección 4, el costo de la mediocridad. Vamos a medir el verdadero radio de impacto. Porque, seamos honestos, la alta rotación de personal y que la empresa deje de innovar no son casualidad o mala suerte con el mercado laboral. Son síntomas clínicos totalmente medibles de esta enfermedad organizacional. Y es que, cronológicamente, ver cómo se degrada un lugar de trabajo bajo esta tríada es casi predecible. Es un efecto dominó. Comienza de forma muy silenciosa, solo con personas desmotivadas. Luego, avanza hacia un clima generalizado de miedo y de «mejor no digo nada». Después, provocan la inevitable fuga de los profesionales más brillantes y, por último, culmina con la extinción absoluta del pensamiento crítico en la compañía. Visto desde la psicología organizacional, la explosión de esta toxicidad genera consecuencias que se pueden ver en los números de la empresa. No estamos hablando de un par de chismes de pasillo. Hablamos de un aumento brutal del absentismo laboral, la caída en picada del compromiso, una productividad por los suelos y, lo más triste, un daño psicológico grupal que destruye cualquier esfuerzo de recursos humanos. Finalmente, llegamos a nuestra última sección. Brillar no debería ser peligroso. Vamos a hablar de cómo recuperar el ecosistema. Comprender todo esto que hemos repasado no es para que mañana lleguen a la oficina a diagnosticar a todos sus compañeros. El objetivo real es que tengamos herramientas analíticas para despersonalizar estos ataques, dejar de culparnos a nosotros mismos y proteger nuestro verdadero talento. La gran conclusión de esta explicación es que esta clase de incompetencia es estructural, y combatirla requiere, primero que nada, hacer conscientes de estos patrones. Porque piénsenlo, un liderazgo verdaderamente auténtico jamás le va a temer a la brillantez de su equipo. Al contrario, la busca, la fomenta con orgullo y se encarga de crear espacios de seguridad psicológica para que ese talento explote y florezca. Así que, para despedirnos y dejarles algo rebotando en la cabeza, les pregunto, en su experiencia personal, ¿en qué tipo de industrias o entornos de trabajo suelen ver que estos patrones se repiten con más fuerza? Analizar esto y atrevernos a cuestionar la mediocridad impuesta es el primerísimo paso para construir culturas y empresas que celebren el brillo, en lugar de intentar apagarlo a toda costa. Nos vemos en la próxima explicación.